Bueno, entonces el objetivo de la charla es contar un poco trabajo en desarrollo, se lo comenté durante el último tiempo. Entonces, yo voy a contar un poco el contexto de cierto problema de aproximación de matrices. Voy a contar la prueba del 2, voy a contar un poco el esquema clásico para ese problema, y después voy a comentar un poco el esquema nuevo, digamos, que estamos de llevar adelante para el problema. Entonces, un poco para la introducción, hay muchas aplicaciones que trabajan con matrices muy grandes y uno trata de reemplazar estas matrices con matrices que tengan, por ejemplo, rango bajo. Pero otras cuestiones, las matrices de rango bajo permiten almacenarse de forma más eficiente a través de las aplicaciones más delgadas. Y bueno, por eso hay otras cuestiones están este tipo de aplicaciones. Y entonces, eso lleva a estudiar y plantear ciertos problemas teóricos, digamos, con el fin último de dar métodos para producir todas las funciones. Entonces, nosotros para esta charla vamos a hablar del caso cinético positivo, que tiene mucha relación con el caso general a través del módulo genérica y después a través de ciertas cosas. Pero para la charla nos vamos a centrar en el caso cinético positivo. Entonces, un poquito de notación, nuestra matriz va a ser A por N, digamos positiva, y vamos a considerar la organización unitaria de esta matriz de la forma X lambda X estrella, donde lambda más el triple oral de la matriz, negativos, o el lambda de la deficiente, necesidades, y X, el unitario de la composición, va a tener como columnas y distintos subvectores de la matriz. Por supuesto que por construcción A por X sub I, la sub I por X sub I, y otra notación que vamos a usar mucho es, dado un número de atributo N, vamos a utilizar X sub N para el X, la gráfica sub N, para los subespacios generados por los primeros subvectores, o sea, por los restantes, y X, la gráfica superior ortogonal para el generador por los últimos terceros. Bien, otra definición que va a ser importante, nosotros decimos que un subespacio de dimensión H es lambda flexible, se admite una base normal, donde básicamente la acción de esa base normal es diagonal y no tiene los factores más grandes. Esta definición está muy asociada con las definiciones unitarias, porque si no tiene una diagonalización unitaria, el X o H que le corresponde es de la clase de subespacios lambda dominantes, lambda dominante de dimensión H, y recíprocamente si no tengo uno de estos subespacios, uno puede realizar como el X sub H que corresponde a cierta velocidad. Bien, entonces, para entender un poco el problema, del cual vamos a hablar, dijimos un rango objetivo H, que nuestro tiene que tener como mucho más chico que la N de la matriz, y vamos a considerar normas unitariamente invariantes, es decir, a lo largo de toda la llama, las normas que vamos a considerar de esta familia, y para fijar ideas uno puede pensar en la norma del operador. Entonces, un problema típico que uno puede plantear es buscar, dada la matriz A, las una matriz B que tenga esta reflexión de que el rango sea menor que H y que esté lo más cercana a lo posible en alguna de estas normas. ¿Sí? Por ejemplo, si no cambia la norma, no puede llegar a tener distintas características, pero son problemas técnicos generalmente no pueden plantear. Y con un poco de teoría de normas unitariamente invariantes, se puede probar que el valor mínimo puede tener esta distancia bajo esta reflexión de rango es básicamente lo que uno tiene cuando uno agarra la matriz A y detalla o reemplaza por cero los primeros valores. Más aún, si no tiene una composición de matriz A, uno puede construir matrices que realicen esa. Acá vemos un poco cómo, si no tiene una diagonalización, siguiendo las aplicaciones anteriores, básicamente uno agarra las primeras columnas de la matriz X y uno agarra esta matriz principal de tamaño H, que son las primeras H columnas, y el bloque principal de la H por H, de tamaño 1 valores, y uno se construye esa matriz A sub H que está ahí, y esto es por minimizar.
Lo que sucede es que en las aplicaciones la matriz A suele ser muy grande y entonces, digamos, para luego calcular este producto que aparece acá no es posible. Entonces ahí es donde uno mira esa segunda expresión que tenemos, esa última expresión que tenemos para el pulsante, que es básicamente la conversión de A a su espacio X. Entonces ahí lo dice, uno, eso parece que tiene un poco de pinta más intrínseca, parece la matriz A entera, parece la estación, pero ahora este subespacio XH depende del principio de la estación porque era el pan de la primera columna del factor unitario. Resulta que si uno tiene un salto, o sea, si el autovalor H es de la matriz es estrictamente más grande que lo que le sigue, entonces ese subespacio no depende de la diagnosticación elipse. De una manera es intrínseco a la matriz A, y hay una estrategia que se adopta que es tratar de buscar algún subespacio S que sea cercano en algún sentido al subespacio X o H dentro de la matriz y luego producir la función de la matriz A ese subespacio como intento de optimización. Es decir, uno tiene en mente una estrategia de este tipo, por supuesto esto todavía es probado. Pero bien, antes de entrar en estas cuestiones de cercanía de subespacios, lo podemos plantear de manera general. Si logramos un subespacio dimensional construye esa conversión, ¿cómo puede decir uno que esa conversión esto no es una buena aproximación de la matriz? Este tipo de conversiones así son interesantes como propuestas de aproximaciones del rango bajo de la matriz A, entre otras cosas, porque si la matriz A era positiva, esta conversión también sigue siendo lo que se preserva, este tipo de conversiones preserva esa propiedad. Bien, entonces, acá mostramos algunos criterios. El primero es un poco digamos, el del problema que planteé recién, es decir, uno calcula esta renta, bueno, toma alguna norma invariante y no esperaría que eso esté cerca del valor mínimo que es posible, eso me parece razonable. Otro criterio razonable sería pensar si esta conversión calcula de alguna manera la función de la matriz A, mirando si los autovalores, los autovalores más grandes de la función son cercanos a los autovalores más grandes de la matriz A. Por ejemplo, si nos Michael dice que en 1, la positiva, esto lo que estaría midiendo es que la norma de la conversión esté cerca de la original. Entonces, bueno, ese es otro criterio que tiene interés. Y finalmente, un poco esto que mencionaba antes, encontrar una noción de cercanía entre subespacios, que es una espera que la noción de continuidad ayude, y decir que si el subespacio este está cercano al subespacio este, en algún sentido, entonces la conversión resultante va a ser buena. Entonces, en general, hay varios resultados escritos que hablan de cómo criterios como el tercero implican criterios de tipo 1 y 2. Nosotros con Pedro, un problema que no menciona mucho detalle, pero con el cual estuvimos trabajando, es plantear los criterios análogos para el caso de reales y singulares, tratar de obtener como una especie de bueno, es decir, pensar cuando cualquiera de estos criterios implica o no implica los criterios anteriores, y bueno, alguna base parcial muy usuales. Como mencioné, en la teoría clásica, si uno se satisface, si uno se satisface un criterio de tipo 3, le voy a explicar qué significa eso, entonces se van a satisfacer criterios de tipo 1. Entonces vamos a focalizar en ese tercer criterio. Entonces, ahora sí, ¿qué son un poco estos ángulos principales entre los subespacios? Supongamos que tenemos dos subespacios, X y S, y fijemos N como la dimensión del subespacio más chico. ¿Sí? Entonces, los ángulos principales entre esos dos subespacios van a ser N numeritos, que van a estar 0 y sobre 2, que se obtienen a través de sus cosenos como los valores singulares del producto de los. Entonces, entre otras cosas, estos ángulos principales se utilizan para definir métricas interés. Sí, es eso. Un uso de interés que vamos a dar. Y entonces, como decía, vamos a decir que un subespacio este es cercano a un subespacio X si los ángulos son pequeños para la interés. Uno podría pensar, por ejemplo, en un operador, y en este caso lo que estaría pidiendo es que el ángulo más grande es
Como decía, bueno, me interesa este tipo de criterio porque garantiza los criterios. Bien, entonces algunas primeras propiedades de los ángulos, los subespacios, mantenemos la misma notación, X es el subespacio más chiquito que tiene un cierto M. Entonces, la cantidad de ángulos que se igual a 0 nos está indicando la dimensión de la intersección de los subespacios, mientras que la cantidad de ángulos que se igual a pi sobre 2 nos indica la cantidad de alguna manera, la cantidad de subespacios, la cantidad de vectores de subespacio más chico X son ortogonales a todos los espacios grandes. Menciona esta propiedad porque un poco ya deja ver que la definición no va a tener mucha simetría, en el sentido de que en el rol de los subespacios más grandes y los subespacios más chicos, las definiciones, para que cuentas más adelante, pasan. Eso es importante realmente. Por ejemplo, acá tenemos otra muestra de la no simetría. Si uno quiere considerar los senos de los ángulos principales, eso se puede obtener como el producto, la norma, del producto de proyectores del subespacio más chico por el proyector habitual a la subespacio. Ahora tenemos una simetría de errores y otra fórmula conocida que también es útil para hacer las cuentas es que los valores singulares de la lista de proyectores van a tener la lista de ángulos entre los dos subespacios repetida dos veces. Son dos veces acá en la tele y bueno, los para proyectar. Esta fórmula en particular, con la fórmula de la desigualdad triangular y cuenta sencilla, permite mostrar la desigualdad de acá, que un poco apunta en lo que yo mencionaba recién, de que si el ángulo principal más grande entre dos subespacios es chico, entonces este tipo de conversiones, una matriz a los dos subespacios, bueno, la norma de la diferencia va a ser chica, es decir, esta conversión se va a parecer a ella. Es un poco la muestra de la materia que se repite bien para los otros dos. Esta desigualdad es lo que uno le da mucha atención porque significa que acá aparece la norma entera de la matriz A, en estos problemas que consideramos por ser muy grandes, esta desigualdad muy ready, pero ya no muestra la referencia de tanto lo vemos. Bien, entonces otra propiedad que vamos a utilizar por un minuto, voy a mencionar mucho, es la monotonía. Entonces, supongamos que tenemos los mismos subespacios X y S, más chicos, y pensemos de una manera que vamos a cambiar el curso para el espacio S, para tener el espacio C2, y por el otro lado le vamos a dar cosas al subespacio X, con el espacio más chico X2. Sí, uno continúa dentro del otro y bueno, entonces, ¿cómo afecta este tipo de cambios a los pasos? En primer lugar, si el subespacio es lo hacemos más grande, en el sentido de que agregamos vectores, si crece dimensión, y hago por uno más grande, lo que va a suceder es que los ángulos, el subespacio X y pico, van a ser más chicos. Es decir, uno más grande el eje, los ángulos se hacen más chicos, en algún sentido nos podría pensar que el subespacio de 2 al ser más grande va a estar necesitándose más los vectores del subespacio de X, porque estos ángulos de cercanía se van a hacer más chicos. Y cuando el subespacio es más chico X, lo quiere explicar todavía más, va a pasar algo parecido. Efectivamente, uno podría pensar que cuando el subespacio de X va chica, está simplificando el problema de que tiene menos vectores que tratar de aproximar, entonces también resulta natural que los ángulos sean más chicos. Hay un tema con los índices, al cual no me quiero meter mucho, porque la longitud de la lista de ángulos tiene que ver con la dimensión del subespacio más chico. Entonces, lo hace más chico, las listas de ángulos pasan a tener distinta longitud, pero en definitiva la idea es que se hace más los ángulos. Disculpa, los ángulos crecen o de que tienen ZM es el más grande ángulo por lo Este acá. Sí. Este de acá, M2. La cotación de arriba, seno de ZM. Esta de acá cristiana. No, más arriba. Ahí será ángulo más grande. Ahí será uno más grande, sí. Entonces tú cuando corres acá los ángulos para quedarte con menos, te quedas con lo más grande de chiquito.
Claro, claro, está como divididos al revés, de Lo más grande del espacio grande ver todo lo demás. exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera estos ángulos entre X y S, o X2 y S, por ejemplo, el nodo del operador, que no solamente tiene que ir al último, entre X2 y S lo que es algo chico. ¿Bien? Entonces, esa es la cantidad de los que si uno agranda una máquina y chica tan chico, las distancias se chican. Entonces, de vuelta, hay un más técnicamente. Me piden la comisión. Eso es lo que Y la M, sí. Acá aparece toda la lista. Aparece toda la lista dos veces. O sea, si uno resta los proyectores ortogonales, los particulares, va a traer los seno dos veces y después dos senos. En particular, cuando uno mira el normal del operador de esa cosa, va a aparecer dos veces. Bien, entonces, retomando un poco con el problema original, digamos, supongamos que tenemos una matriz de organización y como mencionaba antes, tenemos un salto, una diferencia estricta entre el valor H y la exclusión. Entonces, en este contexto, uno trata de estimar el espacio de XH en este sentido de una norma variable de los átomos. Bien, entonces, una estrategia que se suele emplear es buscar un parámetro verde mayor que el H, que no tan mayor que el H, y mostrar un subespacio B de esa dimensión aleatorio. En el sentido de encontrar un detalle, pero bueno, mostrar un subespacio un poco más grande de manera. Y esta diferencia de cuanto más grande es el subespacio de una fiesta, se la llamamos un concreto. Y es interesante estudiar todas estas cantidades. Bien, entonces, uno no espera que el subespacio escriba al azar, sea open, y al azar. Entonces, lo que uno suele hacer es tratar de aplicar algún método para ir obteniendo subespacios cada vez mejores. Estos, algunos métodos son estos métodos iterativos que voy a mencionar, vamos a dos, se llaman el método del subespacio iterativo y el método del subespacio iterativo. El método del subespacio iterativo, que es el que va a volver a aparecer más adelante en la charla, es el más sencillo de los dos, que básicamente lo que hace es, en cada paso va rotando su espacio para que inicio para estudiar. Dicho de otra manera, en el paso número T, digamos, no afecta su espacio B o aplica su espacio B, la potencia T utilizada. Una de las ventajas que tiene este método es que al ser simplemente su espacio B afectado por una matriz, la dimensión del subespacio no crece a lo largo del espacio. Eso es bueno porque si uno está buscando compresiones para tener una matriz de rango chico, uno no quisiera un poquito más grandes. Entonces, esa es la ventaja del método Peculiar. ¿Cuál es el otro método? El subespacio del pilón. Básicamente va agarrando todo el que genera todos los pasos. El método del subespacio interno y lo va poniendo todos los favores. Es decir, en un primer paso tenés el B, en un segundo paso tenés B más A de B, en el tercer paso B más A de B más A cuadrado de B, y así sucesivamente. Entonces, por un lado, una forma de escribir este subespacio del pilón es acá, donde uno puede jugar con todos los polinomios del grado T, con todos en la pizza y accionar con subespacio B. O sea, en ese sentido, va a permitir cierta versatilidad, pero por el otro lado, es casi como que la dirección va a ser de la línea, porque el control que uno tiene para la dirección va a ser lineal, o sea, los pasos podrían ser mucho. Entonces uno no tiene que soltar un poco esa poco. Si no vale crear su espacio de blog, generalmente no va a querer hacer mucho en ese método porque se mete su espacio de seguridad. Entonces, elegidas las estrategias, bueno, trata de obtener una sucesión de subespacios que se vayan acercando al subespacio. Y acá tenemos un pequeño ejemplo del tipo de resultados últimos de la primera probabilidades. Es un resultado en el que estuvimos trabajando en el el año pasado, que dice más o menos así. Supongamos que venimos arrastrando toda la documentación previa y tenemos un saldo en el XH,
y nos dan un subespacio B que tiene dimensión mayor o igual que H, y elegimos algún parámetro B que esté entre 0 y esta diferencia que era lo que llamamos sobre un 3. Entonces, bajo condiciones genéricas para el B, que ahora explico cómo, va a existir un subespacio para el B, también con dimensión mayor o igual que H, también para toda norma unitariamente invariante va a estar ese cuadro. Entonces, lo importante que nos lleva a primera vista es que esto está diciendo que la asociación de subespacios del método del subespacio iterativo versus a la W, a medida que el punto en infinito tiende a cero en distancia con el subespacio. Es decir, esta asociación de subespacios del método iterativo se está acercando en la métrica al subespacio X. Y después, bueno, uno puede empezar a hacer un transformación. Esto de condiciones genéricas para el B tiene que ver con que yo decía que en general en los subespacios iniciales, luego dije la A, cierto procedimiento, y las condiciones que uno le impone al B, el resultado, tienen probabilidad 1 dentro del esquema de elección subespacio X. Entonces, en ese sentido son genéricas, no me preocupan mucho. Y este subespacio HP, que depende del parámetro P que fijamos antes, tiene como dos efectos. Es decir, acá para todos los valores de P, entre 0 y creo, no tiene una desigualdad de pi. ¿Qué es lo que está pasando cuando uno va cambiando el P? Bueno, por un lado, sacar no tiene un producto. Por un lado, este primer factor, si no se fija en el autovalor que aparece en el indicador, al ir eligiendo un P más grande, uno se está yendo más hacia el final de los autovalores, por lo tanto, el autovalor es más chico, el autovalor que aparece acá en el indicador, por lo tanto, esta fracción es más chica y el elevado a la Q va a cargar más rápido. Entonces, elegir valores de P más grandes, que la convergencia sea más rápida, pero por otro lado, uno paga el precio de que, ahora no voy a entrar mucho en detalle, estos subespacios HP se pueden comparar en el refri para las fricciones de P, y entonces uno puede utilizar la monografía que se mencionaba para convencerse de que en la medida que el P se está cada vez más grande, estas tangentes que aparecen acá también se están cada vez más grandes. Entonces, por un lado, o sea, lo que quiero terminar de decir es que estas desigualdades a partir de los valores de P no se van a poder, porque este segundo factor fijo que aparece, cuando el P lo hace más grande, se agranda, pero por otro lado, este factor que es el que marca el periodo de movimiento de la cuota se hace muy chico. En principio son todas cuotas de interés. Otro comentario que para entrar en muchos detalles es que una de las herramientas fundamentales para la prueba de resultados fue la generalización de un resultado conocido que tiene que ver con, bueno, hace cachito, mencionamos varias maneras de cómo uno puede obtener los subespacios a través de distintas cuentas con diferentes componentes. Bueno, también hay algunas versiones de eso utilizando simetrías, rangos subespacios de interés. En particular, si uno elegía simetrías X, B y X ortogonales para captar su espacio chico, su espacio más grande y el ortogonal es más chico, entonces esta cuenta que estoy señalando acá representaba la UNI de las tangentes que usamos. Nosotros queríamos para cierto paso de la demostración de esto, trabajar con expresiones de este tipo, donde la matriz B representaba un pasos que era de interés para nosotros, pero no con una isometría, entonces el resultado no funcionaba, y bueno, después de trabajar un poco nos dimos cuenta que cuando cambia el B una isometría a una matriz genérica, uno ya no tiene una igualdad, está creada, todo lo que usamos un llavero para poder. Bien, entonces, eso es como todo el esquema clásico de cómo uno trata de ese problema cuando uno tiene una aproximación de rango de un H y uno presupone un salto en ese mismo índice H del espectro de la matriz. Entonces, lo que sucede por un lado es que Me ocupa de que no hay una cuantificación de cuánto empeora todo el salto que tiene, digamos. Eso está acá. cuando empeora todo, sí. O sea, o por ejemplo, la relación de las tres formas de aproximación, también hay datos que ahí cuál es mejor manejado ¿cómo se llama? El salto de gama, chiquito,
O sea, cuando uno mueve el parámetro P, eso decís. No en esta cuenta concreta, sino en general. Eh, en la matriz original. Sí, en la matriz final. Pero vos decís, Con el gap. sí, o sea, eso está, lo menciono un poco más sobre una charla, está muy estudiado que si ese salto es muy chiquito, básicamente estos métodos van a funcionar. Sí, la pregunta era cuán rápido se pudo. Sí, hay sí, uno sobre el cambio. Sí, básicamente la respuesta es esa, uno sobre el cambio. Bien, entonces ahora para abarcar un poco la segunda parte, de alguna manera lo que vamos a querer hacer es olvidarnos un poco de esta hipótesis de tener un salto justo en el índice, eh, justo en el índice determinado por nosotros, que representa este rango que implica las asociaciones. Un poco una de las motivaciones que esto tiene también es que hay muchos elementos numéricos, digamos, donde esta cantidad es pequeña, saltos que mencionábamos recién es pequeño, los costos de valores son parecidos. Sin embargo, uno de estos métodos numéricos genera aproximaciones buenas, yendo en contra de las funciones. Entonces, de alguna manera, un poco uno busca una acción sustituta a este tipo de desigualdades que serían métodos de la mala, pero métodos igual. Entonces, un poco motivado para tratar de responder la práctica, digamos, porque los métodos siguen andando, y un poco porque a la vez, en el caso límite, donde eso no haya repetición, índice H, es como que toda esta teoría que tenemos de centros iniciales, como no dice nada, tiene su espacio de H definido, entonces, está más planteado, pero lo que está pasando en realidad es que si estos dos son valores iguales, uno va a tener toda una gama de espacios que realizan estos mínimos. Entonces uno diría, bueno, si este valor aparece repetido, yo tengo un continuo en su espacio, si hay utilidad, las funciones óptimas, entonces el problema de ser más fácil de jugar. Sin embargo, toda la clásica de necesitar estas cosas. Entonces, un poco con esas dos motivaciones, vamos a explicar lo siguiente, que es de alguna manera una versión general de lo que es el sobrepaso visible, de la definición del sobrepaso dominante que diga visible, y la definición del sobrepaso invisible. Entonces, supongamos que tenemos una matriz, en principio conjunta, tenemos el índice H cada dos antes, y elegimos dos índices, uno más chico y uno más grande, porque acá sabes que tenemos saltos en el espectro de la matriz A, alturas J y altura K. La altura H a esta altura determinada H. Entonces vamos a decir que un subespacio es admitible para la matriz de índices y está contenido en el subespacio de K, que era unívocamente definido por este salto, y a su vez contiene el subespacio de J, que era unívocamente definido por otro salto. Y vamos a utilizar esta notación de acá, lambda a su h para hacer el admitible de esta. Entonces uno podría pensar que esto es un poco peor, que está restringido ahora dos saltos en espectro. Lo que pasa es que estos índices OTK de alguna manera no es de uno va a entrar nada. J podría ser cualquier cosa más chica que H, de hecho, en el caso, si el caso líquido donde J es 0, que desaparece. Y el K puede ser cualquier cosa más chica que H. Es decir, no estamos imponiendo un salto cuando tenemos, sino de aquí para adelante, posterior y de ahí para atrás, Bien, entonces, como decía esto, generaliza un poco la función de su espacio dominante en el siguiente sentido. Bajo las hipótesis de estos saltos, un subespacio dominante de dirección H y a la vez, si tenemos estos saltos, pero todos los autovalores del medio son iguales, entonces las volteas están en ese sentido, cuando uno tiene estas hipótesis de los saltos, la descripción de lo admisible es un poco más de la
Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es un estudiar los cuerpos dominantes, cómo se trata de ellos, etcétera, porque cumplían ciertas funciones de identidad. Matrices, final del camino, aproximaciones con los autores correctos. Entonces, vamos a estudiar un poco si la clase cumple esas identidades. Si es una clase a la cual vale la pena, ¿sí? Así que de mencionar, sí. Que el S tiene una sí. Y ya que estamos, ella no quiere que exista la cosa que cada vez que no es para el paro concreto de contenido. No, en principio lo vamos a pensar para un par concreto. Es decir, el J y el K van a estar fijos. Pero uno tiene que tener la idea de que no es que no los está realizando de antemano, sino que de una manera son versátiles. Para todo lo que voy a decir más adelante, no tiene que estar fijos. Pero de alguna manera no puede una familia de otras soluciones que puede quedar. Bien, entonces, como decía, vamos a hablar un poco de esta clase para ver si tiene dades, no mantiene relación a vamos. Entonces, lo primero es una caracterización muy sencilla de que un sobrepaso va a ser admisible si el H existe también sí se puede escribir como X más algún cacho de en este caso, la que se va a encontrar en X de la dirección H de la J que es el par. Y eso es el ejemplo de la definición. Y un poco como decía, estos J y K, como que no los va a poder elegir, pero bueno, vamos a cambiar en esta observación que sería una elección legal de alguna manera de índices J y K. Es decir, que elecciones uno haría si no tuviera acceso a todo el espectro de la matriz de antemano. Entonces, JHK como antes, lo que vamos a hacer es suponer que el valor H cae en lo que vamos a calcular de los valores. Es decir, que vamos a suponer que todos los autovalores del medio, a partir del J más 1 y el tal K, están todos pegaditos. De otra manera, que le dices primero y último de este pedacito del espectro, que lo vamos a llamar delta, es un número que es decir, todos esos están apretaditos de tal manera que en particular el autovalor H y el H sean muy cercanos, y entonces toda la gráfica medio que quizás es lo importante. Y en particular también vamos a estar hablando del caso en el que directamente no es alto, o sea que la sub H es igual a 1. Entonces, en nuestro contexto ideal, lo que vamos a pensar con la aplicaría de estos resultados es cuando no tiene un montón de valores vencidos, tienen que usar después del índice H. Bien, entonces, como decía antes, en este contexto, toda la teoría clásica de los sentidos se va a romper, pero nosotros vamos a mencionar algunos resultados que dicen que tratar de aproximar ahora no a un grupal completo, vamos X-H, sino la clase de cosas tangibles, va a ser un problema bien condicionado y que también va a afectar. Entonces, vamos a empezar con algunas observaciones de por qué las clases sensibles por espacios sutil, un poco lo que iba a representar sus pasos cercanos. Entonces, vamos a poner en este contexto donde el delta es pequeño y vamos a suponer que tenemos un S, su espacio visible, y ver qué podemos decir de la función que es la función. Entonces, la primera pregunta que no vamos a hablar, pero es una preguntita sencilla que puedo contar, es que los superpasos dominantes, bueno, la por la definición, son invariantes. Los superpasos dominantes van a ser casi variantes. En el sentido de que, por ejemplo, la norma de esta recta va a estar botada por el delta, entonces, ¿cómo sale esta cuenta? Si uno considera alguna de las definiciones de matriz, uno se produce esta matriz atiende donde básicamente uno plancha el espectro ese intermedio a el punto medio de ese pedacito del espectro, que aparece acá. Entonces, esta matriz auxiliar atiende, básicamente se entra mucho en detalle, está cerca de la matriz normal.
no operador, pero además, justamente lo que hicimos fue plantear el espectro, el subespacio de F va a ser dominante para esa pila. Entonces va a ser invariante para esa pila, y eso nos va a permitir hacer un poquito de sumas y rectas, por una desigualdad molecular, nos va a poder permitir controlar la norma de esta diferencia con dos veces la norma de la diferencia de la pila que dijimos que daba un dato delta sobre 2. Entonces, todo delta sobre 2 queda. ¿Sí? Entonces, estos sobrepasos son casi estables. Bien, otro par de observaciones que podemos hacer tienen que ver con aquellos criterios que mencionaba antes, que lo utilizan en principio para decir que las aproximaciones del tiro con condiciones son las aproximaciones utilizadas. Entonces, uno de los criterios que mencionábamos era que los autovalores de esta condición se parejan a los autovalores. Bueno, si ahora nos vemos admisible, que es lo que puede decir, lo primero vota autovalores que captura la exacta, eso porque S espacio de J, y por otro lado, el resto de los autovalores hasta el índice H, uno casi que lo recupera salvo un delta, o es la observación de delta como una especie de construcción, y es interesante en el escenario de límite de 0, cae, más confiables. O sea, bien, entonces, ¿cómo se prueba esto? Básicamente, en el primer paso mencioné que el S contiene el J, ahora voy a usar que el S está contenido en el XK, y entonces la compresión de la matriz A, su paso S, lo voy a usar como compresión de la compresión, y entonces uno puede usar un entrelace para esta matriz que aparece acá entre paréntesis y el sobrepaso S, pero la gracia de esta matriz yo la voy a pensar actuando solamente en el XK. Entonces, la parte que suele no dar mucha información, cuando el entrelace, bueno, ahora le tengo que dar el espacio eficaz, y no dar mucha información, sale esa. Sí. Bien, entonces, otro de los criterios que habíamos mencionado al principio era, bueno, querés saber si tu compresión es una buena aproximación, agarrar A menos tu compresión y fíjate que no tienes. Entonces, cuando los espacios están difíciles, también podemos hacer algún truco para darnos esa diferencia. Empezamos a la lista descomponiéndola como su compresión anímica y eléctrica ortogonal. Y básicamente lo que sucede en el eléctrica ortogonal es que lo vamos a poner arreglado, su espacio S acá. Entonces podemos trabajar con esta recta de acá y haciendo el truco podemos encontrar la siguiente desigualdad. Que la tabla de alta diferencia, por un lado, siempre es mayor o igual que esta diferencia mínima teórica, que hemos hablado hoy. Y por otro lado, está anotado por arriba con ese mínimo teórico que puede alcanzar, más esta cantidad que aparece acá, que involucra básicamente la delta que cambia por veces. Por ejemplo, si nos buscara, esto vale de vuelta, todo no el invariante, y si nos buscara, por ejemplo, el operador, este último término de acá, directamente, es decir, que estás a delta de la de alguna manera, entonces, los subpasos admisibles satisfacen estos dos criterios para calificar, digamos, las conversiones como copiar. Bien, entonces esto nos dice que los subpasos son buenos. Ahora trataremos entonces de acercarnos a los subpasos, que siguen un poco el estilo de la análisis clásico. Entonces, como decían, el análisis clásico nos trata de encontrar cuotas o qué es lo que puede decir sobre esta cantidad, la distancia del subespacio de H, donde ese subespacio que viene, por ejemplo, de los métodos creativos. Como todas las observaciones que hicimos recién son igual de válidas, todos los subespacios de la clase eran visibles, por lo que estamos diciendo es que cualquier subespacio de la clase que vuelo, por lo tanto uno espera que se salga a cualquiera de los subespacios de esa clase, es decir, que acá lo que vamos a estar interesados en acotar es el mínimo de las distancias a la clase de subespacios. Porque como mencioné, este tipo de funciones con seno también, los senos de este tipo de funciones son medias de la herramienta.
muy claro. Entonces, nos tenemos que concentrar en este mínimo, porque todos los subespacios de las características son únicos. Bien, entonces, estudiando esto, surgió un teorema, vamos primero, que de alguna manera fue la clave para determinar algunas otras resultados que veremos más adelante. Entonces, este es uno de los resultados claves que tenemos ahora, que es que si vos me das un espacio T, de dimensión más o menos H, que no tiene ángulo piso de 2, con el espacio de I sub K, es decir, básicamente ninguno tiene el otro. Entonces, para toda la norma unitaria invariante, vale estar en el otro. Que nos está diciendo que la distancia de a la clase de subespacios admisibles está controlada por la distancia de T multipota de T K. Aclaro por las dudas, cada vez que aparecen este tipo de expresiones con distancias a la clase y alguna plugin por separado, esa distancia de la clase está tomada por los mismos plugins. O sea, todas deberían ser iguales. Después uno lo puede especificar a la norma que quiera, pero tiene que ser igual. Una primera observación. Bueno, entonces la utilidad que le damos sobre el resultado es básicamente pasar de este caso nuevo que estamos tratando de analizar a este tipo de expresiones donde básicamente está bien, ¿sí? Porque uno va a estar suponiendo que hay un salto en el índice J y en el índice K. Y de vuelta, volviendo a la vida de hace un rato, entonces índice J y el índice K, es medio como que uno va a poner el equilibrio. O sea, de alguna manera esto no puede permitir explotar distintos saltos a lo largo del espectro. Entonces, todos los Sí, sí, tiene otra cosa, porque como mencionaba, la teoría clásica de que se caen, porque no tienen perspectivos. Se hace, digamos, no hay nada estudiado sobre velocidad, sobre términos, qué sé yo, al hacer esos pasos nominales. Entonces, de alguna manera, si uno especializar sus espacios admisibles al caso de un delta o estero, para recuperar los espacios dominantes, todos los países pueden tener ahora en este caso. Entonces, de alguna manera, todo por un lado, el caso cuando el delta es pequeño, guarda las clases a una función, y por otro lado, cuando el delta es cero, donde hay método no tiene que convertir a nada, porque de manera cuando el delta es cero, uno pasa de querer convertir a un punto a querer convertir en clase. Entonces, eso no está bien. Sí. Bien, importante que sigue. Las cotas se hacían con el delta que era como el salto entre un salto y el otro salto. Sí, exactamente. Todo lo que. Vos no tenés dos saltos que estén cerquita de sí, esa es la cota que te va a costar. Sí, sí, exactamente. Vos pedías un salto en un lugar, dos saltos, pero que estén lejos de. Claro, podrían estar lejos, pero Que tienen que seguir adelante. exactamente. Lo importante es que el delta sea chico. Eso uno lo puede analizar con Claro. exacto. Lo importante sería que eso sea pequeño y la distancia de dos saltos. Exacto. Como hacemos una de jugar, cuál va a ser tal, cuál va a ser. Cantar más lejos, cantar poco. No. Ahora, tranquilo. Uno, espero que se vea un poco. Los autovalores van decreciendo. Entonces uno espera una cosa así. Donde está, bueno, está un poquito menos. Esta dispersión que hay acá tendría que ser el delta. La distancia entre el consumo de cambio. Pero también te interesa el salto que hay antes y después porque Exacto. Estos dos saltos que hay antes y después.
Exacto. Como son los que nos van a Se da cuenta después de los tiempos. Sí, básicamente vamos a explotar la primera clase donde en realidad en el caso del J, eso va a ser de esta clase, porque tiene un espacio de ser más grande. En el caso del K es un poco más delicado porque a veces los espacios son más grandes, chico, y no se ve, entonces eso no es tan difícil. Uno supone que leer comunicar. Sí, eso va a ser la dimensión del subpaso. La dimensión del B, hacia B. Bien, entonces, bueno, entonces este resultado, como decía, lo vamos a explotar para pasar de este problema de alguna manera de acotar distancias a clases, acotar las distancias a estos conjuntos separados, donde un poco de transcurso en la clase. Con esta idea de que el J y el K tienen cierta seguridad. Bien, una primera observación que nos sigue directamente en esto es que si el subespacio T, cual tiene punto de dimensión H, entonces uno puede utilizar una teoría para decir que cualquier subespacio de las clases admisibles va a tener distancia T más grande que la que tenía en el K y el tipo. Así que un poco con la autotomía. Y esto un poco nos está diciendo cómo esto vale para todo ese prima admisible para valer para las distancias que acá. Mínimo, digamos, mínimo. Y un poco lo que nos dice esta observación es que para la expresión punto H, estas dos ideas, de la clase, cercanía a sus cosas, y potencialidad son equivalentes. Es decir, esta distancia va a ser chica si, solamente si, las dos distancias son para la dimensión. Bien, entonces, voy a hablar un poquito sobre la prueba, que es un poco lo que vamos a mostrar de acá. La prueba en principio se separa en dos, según si la dimensión del subespacio T es menor o igual que el K. Voy a mostrar un poco el caso de menor o igual. El caso de mayor o igual se arregla contando cosas, contando intersecciones, vamos a concluir. Entonces, nos vamos a encontrar que la dimensión de T está entre H y K. Bien, y vamos a utilizar dos lemas. El primer lema nos dice que si nosotros agarramos un subespacio que ya estaba dentro de esta, entonces no vamos a poder conseguir una admisible que tenga en algún sentido los mismos ángulos con el CW que el subespacio de tipo solito, es decir, sin el otro sumando y no va a tener una igualdad. Esto es sencillo de ver porque de alguna manera si el subespacio W está contenido en el K, sea igual que H, es como que va a tener que contener alguna parte de la dimensión y uno toma exactamente esa parte para dar el J llegar al subespacio visible. Entonces, de alguna manera, de este lado, lo que pasó el binary ese para que no muchos ceros. Aparecen muchos ceros y los otros ángulos que te quedan son los que es decir, este resultado funciona en probar y de alguna manera es sí, esto es no, eso es cualquier número. En principio todo es cualquier número. Si llega a ser de operador o de promedios, todo. Bien, entonces el otro problema que vamos a usar de alguna manera dice que si vos tenés un subespacio adentro de K y un T, que el principio por estar adentro. Bueno, ¿qué cosa? Cuando vos lo proyectás al XK, de alguna manera le estás animando también vive el subespacio y entonces la distancia en el caso es chica. Es una cuenta que sale, en sentido, no destaca mucho más. Entonces, ahora que vamos a complicar, son problemas completos. Entonces, la hipótesis de que los ángulos son más chicos que pi sobre 2, entre otras cosas nos dice que cuando uno proyecta el T a su espacio de cristal, eso no pierde dimensión. Se había comentado bien al principio que los ángulos pi sobre 2 están relacionados con uno se va contra el otro, y eso sería un poco lo que garantizaría una pérdida de dimensión.
la dimensión se va a achicar en la medida que T tenga un componente ortogonal, pero esta hipótesis sobre los ángulos lo que eso no va a pasar, entonces el proyectado no pierde dimensión y de hecho va a realizar los mismos ángulos con el T, que ante estas proyecciones, el pedacito de X que representa los el pedacito de X que representa. Bien, en este caso vamos a aplicar uno de los lemas a este subespacio, P sub X de T, y entonces vamos a tener una admisible de esa dimensión, por ejemplo, T sub índice, tal que tenga esta igualdad de distancias. En un siguiente paso, lo que hacemos es recortar un poco el X1 para que en vez de ser una admisible de dimensión T, sea una admisible de dimensión T. Esto es muy increíble que se pueda hacer porque el X1 tiene que ser el X total más un pedazo de las condiciones, entonces interesa se crea un F, la contenida en S1, y entonces por monotonía no tiene esta desigualdad. Usando entre S y T para hacer más chico, digamos, entre S1 y T. Bien, entonces ahora vamos a juntar todo eso. Este subespacio S va a ser la capacidad de desigualdad que queremos, ya lo tengo que estar visible, y cuando uno le calcule la distancia con el T, en primer lugar uno utiliza la monotonía para el S con S1, después uno utiliza una desigualdad regular, hacer, digamos, asombrar que está muy grosera con los ángulos en las métricas, y podemos meter acá en medio la posición del D y a partir de ahí es usar las otras igualdades que mencionaste. Este segundo término directamente se reemplaza con los ángulos T y K. Este primer término, por el que ponemos las igualdades del segundo renglón, se reemplaza por los ángulos de acá. Y por último tenemos ese lema que hablaba de que, bueno, si vos lo armás, dándolo al X K, las distancias se achican. Entonces, hay muchas relaciones de desigualdad. Como acá lo que hicimos es crear un subespacio admisible, la distancia más chica que no puedo crear de todas las distancias admisibles más el que lo entonces, eso ya completa la prueba. Insisto en que este subespacio S, si lo había de todas las pruebas, es construible, digamos. Si no tiene matriz, rango, centro, todos los subespacios, claro, este proceso, uno puede hacer ciertas operaciones con las matrices y obtener una matriz que su rango es subespacio S para hacer una prueba. Eso es el Uno uno, o sea, este capacidad de sí, habría que analizar qué es lo que sucede con las cada vez que. Así que, bien, entonces, como decía, este resultado nos abre un par de puertas para crear algunas cosas. Yo voy a poner un pico de dos consecuencias de este resultado. Tenemos una tercera vuelta de tipo por mencionar, pues, entonces, la primera consecuencia nos va a llevar a un resultado como creo hoy, del año pasado, es decir, involucra estos métodos educativos. Primero comento un resultado medio abstracto, que después voy a especializar en que puedo aparecer en los antes. Entonces, tenemos que arrastrando con la evaluación anterior, supongo que nos da un subespacio B que tiene intención entre H y K, y elegimos ahora estos dos parámetros, P1 y P2, la que se suman, el tercero y el supermuestreo con intención de ver H. Entonces, para conocer técnicas para el espacio B, técnicas que anteriormente, va a existir un subespacio H con el B, con el y que tenga la siguiente propiedad. Para cualquier polinomio que digamos, para cualquier número de invariante, la distancia a la clase de admisibles del subespacio pi de A con B va a estar dominada por el que tiene una línea similar a lo que veíamos hoy, que aparece antes acá, y acá aparecen ciertas cosas que tienen que ver con el polinomio que tiene el tío y el efecto de. Entonces, de vuelta, este resultado nos da un poco de versatilidad, porque como tenemos todos estos polinomios para elegir, ahí bajo la recepción
leve, digamos, que no se anule en los valores del espectro. Uno puede elegir distintos polinomios y siempre va a estar dando vueltas una cuestión de monotonía, de que ese subespacio grande de Milov, hoy, va a contener a todos los subespacios de esta pinta y de A en B para cualquier elección de polinomios. Entonces, si uno va variando los polinomios, básicamente va a obtener todo de desigualdades como pero, ¿qué más? Bueno, y ahora lo que voy a hacer a continuación es utilizar nada más el polinomio, la condición de que este polinomio evaluado en phi de claro, este polinomio evaluado en lambda sub k es irrepetible, básicamente se produce a que lambda sub k es 0, va decayendo, entonces si este es positivo, está con positivo, el contrato de color está en celular, y entonces vamos a tener lo siguiente. De vuelta, dado un espacio B, desde antes, llamamos B sub Q a phi de B, y entonces tenemos esta fórmula. Donde básicamente lo que hicimos es estos términos que involucraban aquí, reemplazar aquí por llevar a Q y repetir el pasado. Entonces, de alguna manera, varias observaciones, este respecto de las funciones generales, para empezar el procedimiento, de alguna manera lo tiene una familia de desigualdades, no solo por este juego entre el índice J y el índice K, sino porque ahora uno tiene un P1 y un P2, el cuarto A, que de alguna manera lo que miden es cómo uno reparte el sobremuestreo para que este numerador sea más chico o que este numerador sea más chico. Y también está el juego de que en la medida que este P1 más P2 se hace cada vez más grande, esta cosa para sacar el sumando se hace también cada vez más grande. Un pequeño comentario de color es que por la recepción que tiene el P1, uno esperaría, en nuestro contexto ideal, que sin importar la elección del P1, estos son colores que aparecen en el generador de la función, sean todos muy parecidos, que tendrían que estar todos dentro de esa parte de dicha respecto. Pero en el resto de los ejemplos numéricos que estuvimos haciendo, no queda más claro que la óptima será poner P1 igual a 0 y mandarlo a todos los el principio de la desigualdad dependería ser aislado. Bien, y nada más como a modo de comparación, estas hipótesis genéricas, cuales no estoy entiendo para el espacio B, también garantizan que uno usar el resultado bien. Si es que uno punto tenía un saldo que se muy chiquita que el CH, y en ese caso, bueno, tenemos por paso HPV gorro, iniciamos luego la queta, que se ponga en desigualdad. Es decir, es una desigualdad muy parecida a la que tuvimos y, digamos, lo que sucede es que ahora estamos explotando los saltos que hay entre la ambos dos, la lambda más 1 y la lambda K y la lambda más 1, mientras que este, por más que P1 y P2 sean grandes, no se va a escapar de aprovechar el efecto de la fracción, entonces va a ser un número parecido a 1, y por tanto, no es bueno, si el orden de movimiento del top más grande del Q es bajo, mientras que estos dos podrían ser mucho más rápidos. Es un poco eso del tipo de horas que buscamos. Horas cuando los resultados clásicos. Con clases, llamados En principio podemos hablar de X, está relacionado a un espacio versus acá que está relacionado a una clase, que ya vemos que en este espacio bueno, Pero fíjate, no hay otro. si vos tenés salto en el índice H, sí, sube. Vale que y después la vale está suponiendo que ¿cómo? Para que valga esto, el H, para que valga esto, tiene que un solo H Lo de arriba, no abajo. para que valga lo de abajo, tiene que haber un salto. O sea, tiene que haber un salto. Tiene que haber un salto. Entonces, hay un salto que está aproximando el único que A ver, pero que es un salto que eventualmente es tan chico que no te sirve para otro. exacto, Está currando un exacto. A ver.
¿sí? Si no tiene un saldo muy chiquito, quizás esto te garantiza una cuota razonable para un millón, pues estarán sí está entrando por la chiquita, todas las Pero esto te está diciendo que el método relativo está terminando. sí, esto un poco justificaría porque el método puede llegar a estar cambiando a un grado de salto Pero uno contra en particular un poco empezaría a tratar de acordar que el método puede llegar a igual, saltos muy chiquitos, justo en el que se hemos hablado de saltos importantes, hay alguna otra complicación que es que no, no, la verdad es que genérica te queda un cubo. ese es el paso que iba a estoy aproximadamente no, pues no es un paso. Nada, Ah, bueno, pero no, había dos maneras de pegar. Potencia de A o el comportamiento. sí, sí. Y eso no es un paso. Lo que es un paso también es un para personas que claro, esto es lo que camina hasta respetar otras tecnologías, no. Y esto explicaría un poco por qué camina tipo de desigualdad. Y además que el propio cuando está cero, Los métodos de Puig, no sé por qué, era porque estaba pasando eso. ¿Cómo? Puedo decir que los métodos sorprendentemente funcionaban aunque no tenían significado. Y puedo decir que era porque estaba detrás de él. esto sería como una explicación. Aquí la segunda es que en algunos casos no tanto se dio con Sí, sí, sí. O sea, uno mira el siempre en el canal y dice, bueno, como pudo 100, te deberían dar. Se pudiese y te ganan. Por alguna razón. Esto podría ser una razón. Bueno, siendo un poco entonces, un poco yendo a lo que comentaba Pedro, de esta cosa de la probabilidad del cálculo específico del espacio de X-H, cuando vos sabes lo pequeño, y nos metemos con esta noción que se llama cultura de utilización. Hay muchos problemas computacionales, no nos interesa ver la cantidad, de alguna manera le hablan de la estabilidad del problema va a ser la función. Entonces, en principio, la definición es bien genérica, o vamos a tener una función de los espacios métricos. Entonces, el número de condiciones en un punto del dominio está dado de alguna manera por ese límite que considera para una bolita de radio de epsilon, me interesa como el peor cociente incremental que lo puede considerar para puntos dentro de esa bolita. Consigue un epsilon, considera la bolita, calcula los esos cocientes incrementales por la función, y después uno toma esas cantidades, y eso le toma el número de puntos. De alguna manera, el interés es la cuestión complicada, digamos, no te abstracta, es que lo usan justamente como una especie de derivado para tener controles tipo Taylor abandonamiento, de cómo cambia, cómo pueden llegar a cambiar las sociedades de problemas, como no tienen tanta digitalización. El punto de partida. Vamos a ver, por ejemplo, concreto, que vendría a ser 100. Definimos este conjunto de caligráfica de la matriz que tiene un salto justo en la índice de los en principio de los este es un conjunto abierto, en este subconjunto uno puede plantear la función que a cada una de las matrices le asigna su subespacio exacto, nuevamente definido. Sí. Entonces uno puede pensar en que el problema numérico, digamos, que cada una matriz de calcular este subespacio X-H está relacionado con el número de condición de esta función. Bueno, resulta que
con herramientas no muy avanzadas. Creo que lo que usamos principalmente es el tema del seno, el diafragma. Uno puede probar que el número de condiciones de esta función G parado en el punto B va a estar agotado por uno suplicado. Y un poco como comentaba Pedro, hay distintas versiones de este tipo de problemas que suman en sus espacios visuales, versiones para valores circulares, espacios qué sé yo, donde utilizando un poco de herramientas más pesadas, digamos, la regla de funciones partidos a este, y básicamente terminan siendo 1 sobre el gap multiplicado por alguna constante que está anotada, si no recuerdo mal, de trabajos entre un medio y u. Básicamente lo que termina definiendo si tu curva de función va a ser chico, que es lo que arriba, si va a ser grande, es qué es lo que pasa con el gap. Después aparece una constante anotada. Sí, exacto, aparece como sobre. Menciona esta desigualdad, si bien hay trabajos que se meten a calcular estos números de la explícita, no aproximada, porque esta desigualdad se prueba con métodos relativamente sencillos y es la base de lo que voy a estar bastante nada. Porque esto de. Exactamente, sí. El número de condiciones está asociado a. La función tiene que estar en dos espacios métricos con sus métricas definidas, tiene su número de condiciones. Acá sería las matrices con alguna NUI y los subespacios con esa NUI de los ceros de los ángulos. Por eso que en el cociente aparece. Sí, esto sería la distancia del equilibrio. Depende de las condiciones. Pero tampoco no, porque no depende de. Bien, bueno, entonces, ahora la cosa sería, esto es un poco el tema clásico, de condiciones, qué sé yo, ¿qué es lo que podemos decir para nuestra clase de pasos? Entonces, primero necesito un dominio análogo, digamos antes, ahora le pedimos un salto en J y en TK, envolventes, y ahora voy a cambiar de alguna manera también el dominio de la función, porque yo quiero considerar la función como una de las matrices 3, le asigne la clase de sus espacios de. Entonces también cambio el dominio, la métrica del dominio, voy a considerar la misma, sigue siendo matrices, y para la métrica del dominio le tengo que conseguir una métrica nueva, y una manera natural de pasar de cuando yo tengo una métrica de un conjunto a también parte de ese conjunto, es decir, conjuntos, es considerar la métrica de Power. Esa nota está ahí. De alguna manera, lo que uno hace, a un grupito como para que se entienda. Supongamos que uno tiene un conjunto así, un conjunto así. Creo que este es el dibujito clásico que aparece. No, este lo tengo. Si uno tiene un conjunto A, bueno, voy a poner un conjunto M y un conjunto N. Entonces uno considera el máximo de dos cantidades. La primera de las cantidades tiene que ver con fijar uno de los subconjuntos y elegir el punto que está más alejado del otro conjunto. ¿Sí? Si uno fija este conjunto, para cada uno de los puntos de este conjunto, tiene la distancia con el conjunto n y uno elige la peor de esas distancias. Por eso hay un supremo de ínfimos en el primer término. El otro término es igual, pero cambiando los roles. Es decir, yo ahora reviso todos los puntos, punto n, en este caso, a todos les voy a tomar distancia. Punto m, eso tiene que ver con un ínfimo, yo voy a tomar el que está más alejado. Eso tiene que ver con un supremo. Entonces ahí me surgen dos cantidades y no toma la peor de esas dos cantidades. Bien. Más o menos la idea de Pablo entre los puntos. Y bueno, como decía, es una manera común, digamos, de pasar de una distancia. Cierto conjunto a distancia entre sus conjuntos y lo que vamos a usar para plantear los grupos de condición. Entonces, con aquel resultado que enseñé yo, que la distancia de la clase se puede dominar con dos distancias,
una como puede partir el problema en dos cachos, utilizar aquella información sencilla que no se lee hoy, y básicamente lo que va a tener es que el número de condición, una matriz de conjunto A, las involucradas, va a estar dominado por 1 sobre el salto de J más 1 sobre el salto de C. Es decir, de vuelta, tenemos algo que es un instituto viendo el problema del salto de J. Tiene que ser posible la alternación. Digamos, antes de pensarlo, pero para los del borde que estamos viendo que son los H. Bien, entonces, algunas observaciones finales. Las dos formas para realizar una definición que encontramos son las dos ajustadas. La primera que mencioné, bueno, como decía, hay una constante involucrada que suele estar entre 1 y 1,5, y que no se puede producir ejemplos donde da 1, y para la cosa que acabo de mostrar, uno puede producir ejemplos donde la diferencia de estas dos cantidades se hace referencia a acá como que falta, digamos, positiva y entonces se puede hacer referencia chico. Bien, otro comentario es que en el caso de que el delta sea chico, pero no nulo, como un poco la predicción que estaba viendo hoy, el cálculo de su espacio y su h que tiene un ángulo debe ser lo más numéricamente estable, mientras que hay un problema de tratar de calcular las clases de cosas transmisibles con medida que no tenga saltos volventes sin efecto bueno, pasa mucho mejor. Lo cual de vuelta tiene sentido porque está tratando de más de clase. Bien, y un comentario es que este resultado de este cálculo de una condición sí es un informativo cuando el delta es cero. Es decir, de vuelta, en este caso límite de que el delta es cero, esto primero luego, estamos hablando de cantidad de espacios dominantes. Y uno de los problemas que nos podría pensar es que si uno se está acercando a una matriz específica que tiene este delta cero, en general uno no tiene por qué acercarse con matrices que sean de delta cero. Es decir, que la idea de aproximar dominantes lo funcionaba muy natural, y en cambio acá lo que vamos a estar haciendo, pues, estamos haciendo, digamos, anterior, estamos haciendo aproximar los dominantes de una matriz A, que era de delta cero, por los pasos admisibles. Y lo último, claro, un poco como estábamos hoy, en la medida que no tiene saltos chicos, uno puede pensar que el problema de aproximar el H, el pico H, está condicionado, pero de alguna manera está, en cambio, con delta cero, uno tiene este problema de la clase. Bueno, como estos puntos de condiciones van a estar ejecutando básicamente, uno no va a poder pensar el caso de igual a cero como una especie de límite de caso positivo, porque básicamente en el límite nunca cambiando, no pasa de es un paso concreto a crear un espacio de clase. Entonces, como que no lo va a poder encajar. Y bueno,